¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar en nuestro curso de PHP y le toca el turno a las funciones con tipado. Sí, si alguna vez han trabajado en cualquier lenguaje de programación, inclusive trabajando con TypeScript, funciones con tipado, bueno, acá es exactamente lo mismo. Y para los que nunca han trabajado con funciones con tipados, ¿qué es esto? Bueno, las funciones con tipados básicamente nos van a permitir a nosotros especificar el tipo de dato que estas van a estar recibiendo en los argumentos y el tipo de dato que estas van a estar retornando. ¿Qué logramos con esto? Un mayor control de nuestras funciones, de qué es lo que van a recibir y qué es lo que van a estar retornando. ¿Cuáles son los tipos de datos que nosotros podemos especificar en nuestras funciones? Los tipos de datos como los enteros, los flotantes, los strings, los booleanos, los arrays, etc. Inclusive nosotros también podemos especificar clases e interfaces. Pero bueno, estas dos últimas aún no lo hemos visto, lo vamos a ver cuando veamos en su momento programación orientada a objetos. Por ahora vamos a dejar de hablar tanto y vámonos al código donde las cosas se comprenden mucho mejor. Let's go. Bueno, para este primer ejemplo nos vamos a estar creando una función que nos va a sumar dos números. Entonces llamamos función suma, abrimos nuestras llaves y vamos a pasarle nuestros argumentos. Por ejemplo, el argumento número A y el argumento B. Perfecto. Aquí tenemos nuestros dos argumentos de la suma que va a ser nuestra función. ¿Qué es lo que va a hacer nuestra función? Va a estar retornando entonces la suma de lo que tenemos en A más lo que tenemos en B. Así de sencillo. Ahí lo tenemos. Hasta ahora nada nuevo. Lo nuevo viene a continuación. Nosotros aquí podríamos tranquilamente, al momento de que hacemos la invocación de nuestra función, como por ejemplo aquí yo voy a decir un eco de suma y le voy a pasar, por ejemplo, le voy a pasar 5,8. Y esto debería de darnos Chukiti, ¿verdad? Entonces yo actualizo y aquí lo tenemos. Perfecto. Bueno, a simple vista parece que todo está perfecto, que no puede existir ninguna falla. Bueno, el problema de esto es que las fallas siempre van a estar allí, a la orden del día. Y si un usuario gracioso nos envía un entero de esta manera, todo está bien. Pero si de casualidad el usuario es gracioso y en lugar de un 5 nos manda una S, literalmente un string, guardamos cambios, vamos a actualizar, boom, explota nuestro programa. Entonces, ¿qué pasa? No estamos validando de ninguna manera el tipo de dato que nuestra función está recibiendo al momento de que nosotros enviamos los parámetros. ¿Ven? Entonces, aquí es donde entran en juego el tipado de nuestros argumentos. Entonces aquí nosotros les podemos especificar a PHP, mira, mi argumento A va a ser de tipo entero, de esta manera. ¿Ven? Entonces, para especificarle el tipo de dato a nuestros argumentos, nosotros se lo especificamos antes de llamar a la variable, le decimos el tipo de dato que va a ser ese argumento que vamos a estar recibiendo en nuestra función. En este caso le estamos diciendo que vamos a manejar un entero con el argumento A y vamos a decirle exactamente lo mismo para el argumento B. Es así de sencillo, ¿ven? Y hasta ahora todo ok. Si yo ahora actualizo, me sigue diciendo un error, más sin embargo el error es bastante descriptivo, nos está diciendo que nosotros debemos pasarle un tipo de dato entero, pero le estamos enviando un tipo de dato string. Bien, ahora supongamos que el usuario efectivamente está enviando dos argumentos válidos, ¿sí? Son dos números enteros, como bien nos especifica acá el error, que obviamente esto en producción no deberíamos de enviarlo de esta manera. Va a llegar el momento en el que vamos a ver cómo tratar este tipo de errores, excepciones, warning, etcétera, porque esto es para nosotros al momento que estamos desarrollando, para guiarnos y ver qué es lo que está sucediendo. Aquí PHP nos informa de una manera muy explícita qué es lo que está sucediendo. Nos está diciendo, mira, tú estás esperando un tipo de dato entero, pero estás enviando un string y todo ese error lo tienes en la línea 3 de tu archivo que tienes en esta ruta. Igual todo esto lo vimos al principio del curso, cómo leer nuestros errores. Y no se preocupen que a medida que vayamos avanzando en el curso vamos a ver cómo manejarlo. También les digo que cuando nosotros pasamos nuestras aplicaciones a producción, este tipo de errores cambian porque obviamente esto para un usuario natural no es nada, no significa nada, es cualquier cosa lo que le estamos diciendo ahí. Entonces normalmente solemos enviar errores un poco más amigables. Y bueno, también falta el apartado de manipulación de errores y todas esas cosas que de a poco, vamos a ir de a poco. Entonces, como nosotros somos desarrolladores, bueno, ya entendimos ya que tenemos que enviarle dos enteros. Bueno, perfecto, le estamos enviando dos enteros, actualizamos y funciona, genial. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, a nosotros se nos olvida y se nos pasa por la razón que sea esto? Mira, yo le voy a colocar acá ahora un string y le voy a decir
Aquí tenemos la suma es y le vamos a concatenar el resultado de la suma entre A más B. Perfecto. Y esto ustedes, bueno, lo ven a simple vista y sí, va a funcionar. Esto yo lo actualizo y efectivamente funciona. Ahí está, la suma es 15. Perfecto. Pero el tema es que nosotros estamos trabajando acá con una suma, es decir, con números enteros y estamos retornando un string. Entonces, esto a simple vista parece que está bien, pero esta situación puede escalar a un nivel en el que nosotros estemos esperando que nuestra función nos retorne algo, como por ejemplo un entero, porque se supone que la función se llama suma, y esto da a entender de que va a ser la suma de dos números enteros, o pueden ser también números flotantes, si quieren verlo desde ese punto de vista también, pero al final son números, y nosotros estamos devolviendo un string. Y esto no es lo que nosotros esperamos. Nosotros podemos esperar mínimamente dos escenarios, o un entero o un decimal, suponiendo que aquí nosotros le pasamos que esto es un float. Así, suponiendo que nosotros le estamos diciendo, mira, vas a recibir un entero y un flotante. Entonces aquí nosotros deberíamos de retornar o un entero o un flotante, pero no un string. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Esto así con este ejemplo parece que no es tan necesario o no es tan grave. Cuando nosotros estamos desarrollando aplicaciones más grandes, más complejas y esperamos que nuestra función nos retorne un tipo de dato y esta nos retorna otra cosa, bueno, eso nos va a ocasionar muchísimos problemas. Para curarnos en salud, y si nosotros necesitamos que nuestra función suma nos devuelva un entero, vamos a dejar esto en entero, copiamos esto y lo pegamos acá. Vamos a hacer lo siguiente, yo aquí voy a dejar esto así, el return tal cual como está, vean, yo voy a guardar cambios, voy a actualizar y seguimos teniendo el mismo resultado. Pero ahora lo que voy a hacer es asegurarme de que mi función me retorne un entero. Entonces, ¿cómo yo logro eso? Es muy sencillo. Aquí, después que yo cierro los paréntesis, voy a colocarle dos puntos y voy a colocarle también el tipo de dato que mi función va a estar retornando. En este caso va a ser un entero. Ya aquí nos estamos asegurando de que PHP, al momento de que nosotros invoquemos a nuestra función suma, por un lado reciba los argumentos que sean de tipo de dato entero, ¿sí? Y por otro lado le estamos diciendo que el retorno será un entero también. Entonces aquí ya no hay caída. Vean, yo guardo cambios, voy a actualizar y ahora esto explota nuevamente y nos dice, estás retornando un string y tú esperas que se te retorne un valor de tipo entero. ¿Ven? Es así de sencillo. Con esta validación que nosotros hemos colocado acá, ya esto no puede ser. Entonces, si nosotros esperamos un tipo de dato entero, al momento que se retorne el valor de nuestra función suma, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora yo guardo cambios, actualizo y aquí sigue funcionando mi función, valga la redundancia. Es así de sencillo, ¿eh? Si es primera vez que ven esto, o si no lo tenían del todo claro, este ejercicio es sumamente sencillo y tiene lo necesario para comprender cómo funcionan las funciones con tipado. Bueno, vamos a dejar este ejemplo hasta aquí y vamos con un siguiente ejemplo. Vamos a hacer una función saludar para que ésta nos devuelva un saludo. Entonces la vamos a llamar saludar. Perfecto. Esta función saludar internamente lo que va a hacer es imprimir un saludo y un nombre. Entonces va a estar recibiendo dos argumentos. Por un lado el saludo y por otro lado el nombre de la persona o el usuario que vamos a estar saludando. Bien, ¿qué va a hacer internamente mi función? Vamos a estar retornando justamente un string que nos diga tanto el saludo, que puede ser hola, hello, lo que ustedes quieran, seguido del nombre de la persona o del usuario, que nos pase también por parámetro, obviamente. Ahí está. Nada más que esto. Ahora, vamos a invocar a nuestra función. Perfecto. Vamos a pasar acá. Vamos a abrir nuestras llaves, punto y coma, lanzarle nuestro eco para que se imprima. Y vamos a pasarle acá, por ejemplo, hello. Y aquí vamos a llamar al señor Pepito. Listo. Ahí está. Esto de funcionar va a funcionar. Yo voy a actualizar y aquí está. Hello, Pepito. Genial. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tipar nuestra función? Y ya estamos viendo que nuestra función va a retornar un string. Entonces, ¿cómo podemos tipar nuestros argumentos y el retorno de nuestra función para que no retorne otra cosa que no sea un string y para que no reciba ninguna otra cosa que no sea un string? Bueno, como aprendimos en el ejercicio anterior, aquí antes de llamar a nuestros argumentos le decimos, tú vas a hacer un string y por si tú no estás convencido, tú también vas a hacer un string, por las dudas. De esa manera ya nos aseguramos de que nuestros parámetros únicamente van a ser de tipo string. También tenemos aquí que decirle el retorno de tú como función saludar me vas a estar retornando
un string también. Listo, santo remedio. Si yo actualizo esto, obviamente va a seguir funcionando. Yo aquí tranquilamente podría decirle, por lo menos a nombre, si no me pasa nada en nombre, podría decirle que el nombre va a ser fulano. Entonces aquí colocamos fulano y aquí como segundo argumento no le pasó nada. Ahí está, perfecto, actualizamos y ahí tenemos a fulano. Pero inclusive si yo vengo acá ahora y le digo que fulano lo vamos a tener dentro de un array, por ejemplo, vean que ya está explotando. Y si le coloco el mouse por encima, ya Visual Studio Code me está diciendo qué es lo que está sucediendo. Mira, tú no puedes usar un array porque el valor por default que tú estás enviando en ese parámetro es de tipo string. ¿Ven? Es así de sencillo. Ya nosotros aquí estamos tipando que esto va a ser de tipo string. Y de esa manera ya nosotros estamos tipando tanto nuestros argumentos como el tipo de dato que va a estar retornando nuestra función. Bueno, vamos a hacer un siguiente ejercicio. Vamos a comentar esto. Y ahora vamos a hacer una función que va a recibir un tipo de dato array. Entonces vamos a sumar números dentro de ese array. Vamos a llamarlo suma array. Sí, llamamos acá entonces a nuestra función. Y nuestra función va a estar recibiendo un array como argumento. Entonces nosotros aquí vamos a pasarle nuestro argumento que se va a llamar números, por ejemplo. Y yo quiero que me retorne justamente un entero. Más allá de que acá le estamos diciendo que nuestro tipo de dato de entrada va a ser un array. Porque al final va a estar sumando los números que estén dentro de ese array y nos va a devolver un entero. Entonces, para ello vamos a estar retornando la suma de esos números. ¿Pero dónde tenemos la suma de esos números? Bueno, vamos a hacer justamente esa operación. Vamos a crearnos acá esa variable suma, ¿sí? Que la vamos a estar igualando en un principio a 0, porque todavía no hemos sumado nada. Ahora vamos a llamar a un for each y vamos a recorrer ese array que vamos a estar recibiendo como argumento llamado números. Entonces aquí abrimos y cerramos nuestras llaves, abrimos y cerramos nuestros paréntesis y le vamos a pasar justamente nuestro array de números. Y vamos a manejarlo como si fuesen números en singular. ¿Para qué? Para tomar cada uno de ellos y pasárselo o agregárselo a nuestra variable suma. Recuerden, con el símbolo de más igual, y de esta manera nosotros le vamos a estar agregando todo lo que nos envíe por dónde, por número. Listo, así de sencillo, ¿ven? Ahora, si yo voy a invocar a mi función, pero antes acá abajo vamos a crearnos un array de números, vamos a llamarlo así, nums, y nums va a tener los siguientes valores, acá, 2, 4, 6 y 8, perfecto. Ahora vamos a llamar a una variable total, que va a ser igual a lo que tenemos de retorno en nuestra función sumar array. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué le vamos a pasar? Justamente lo que tenemos en nuestra variable nums, que son todos estos números que están acá. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de todo esto. Yo voy a actualizar y me faltó el eco. Vamos a pasarle su respectivo eco acá. Ahora sí, guardamos, actualizamos y ahí tenemos 20. 2 más 4, 6, 6 más 6, 12 y 12 más 8, 20. Así de sencillo. Si yo quiero agregarle acá otro número, como no, el 0 no, el 10, por ejemplo, voy a actualizar 30. Listo, funciona. Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, se da el escenario donde nuestra función necesita retornar, sí, un tipo de dato entero, pero existe la posibilidad de que retorne un tipo de dato decimal? Entonces, ¿no tengo la posibilidad de pasar justamente un decimal por acá? Sí, sí la tenemos, pero primero vamos a probar. Vamos a hacer esto, vamos a pasarle aquí un 10,87, por ejemplo. Vamos a guardar cambios, vamos a actualizar y vean que me sigue retornando un entero. Está ignorando el decimal .87. Pero si yo le digo ahora acá a través del símbolo de pi, que podemos retornar también un float, guardo cambios, actualizo mi navegador, ahora sí que lo está tomando, porque lo que le estamos diciendo es, bueno, mira, está bien, puedes retornar un entero o puedes retornar un flotante. Y eso lo hacemos a través del símbolo de pi. Nada más funciona estas opciones para retornar. No, nosotros aquí también podríamos decirle, mira, tú vas a estar recibiendo un array o lo que nosotros necesitemos o consideremos que necesitamos. No sé, puede ser un array, puede ser un entero, puede ser también inclusive más de dos opciones. Podemos decirle también que va a recibir un flotante o un float y esto va a seguir funcionando. Vean, si yo actualizo, vean que allí sigue funcionando. El tema es que si yo ahora aquí en números no le paso un array, sino que le paso números, literalmente un entero, como estos enteros, vamos a copiar esto, perfecto, lo pegamos ahora acá,
Vamos a colocar esos nada más. Vean, nosotros estamos diciéndole que va a recibir un tipo de dato. Entonces, está recibiendo estos tipos de datos. Bueno, esto va a explotar por diferentes razones. Va a explotar primero porque estamos enviando más de un parámetro. Segundo, estamos tratando de recorrer en un for each un tipo de dato entero. Y recuerden que el for each es para recorrer los arrays. Entonces, bueno, no es la mejor idea, ¿no? Pero vean que de poder se puede. Podemos pasarles diferentes tipos de datos, tanto para que los acepte en los argumentos, como para que los retorne después que haga toda la operación que tiene que hacer, justamente dentro de nuestro bloque de código. Pero bueno, vamos a dejar esto como estaba, ¿sí? Vamos a dejarlo así tranquilito, de tipo entero nomás. Bueno, aquí lo vamos a dejar con float, ¿sí? Que pueda recibir flotantes también, porque así está bien. Ahí está, perfecto. Y los dejamos así. Bueno, eso ha sido todo el video del día de hoy. Espero que me haya sabido explicar. Si me quieren apoyar, por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan. Pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Chao, Lin.